Hola, muy buenas. Hoy vamos saliendo a otra aventura más, ahí con los de siempre. Esta vez vamos a la isla de Cuagua. En este video les voy a mostrar todo el recorrido hacia allá, les voy a comentar un poco de los precios y obviamente les voy a mostrar el lugar como tal. Es la primera vez que vamos a la isla de Cuagua, así que sin más vamos a conocerla y a disfrutar. Así que nada, comencemos. Y ya nos vinieron a buscar. Vamos a ir desde Por la Mar, que es donde está nuestro apartamento, a Punta de Piedras, que es de donde sale el catamarán que nos va a llevar hasta la isla de Cuagua. Así que ya nos montamos al vehículo y vemos que mandaron a Germán atrás. Y me gustaría destacar que todo lo que voy a mostrar es un full day y por lo tanto todo viene integrado al mismo precio que les voy a comentar al final del video. Por ahora solo disfruten todo. Y bueno, por ahora por burlarme de Germán pues nos mandaron para atrás también para que entraran más personas adelante, pero nada. Vamos a disfrutar de todo el camino hasta llegar a la isla de Cuagua. Aquí nuestro guía nos dice que una de las formas de saber que estamos llegando a la isla de Cuagua es por el característico color que tiene el agua ya cuando estamos cerca de la isla. Otra cosa a destacar cuando estamos llegando a la isla de Cuagua es este ferry que naufragó hace más de 43 años ya, en el cual iban personas y vehículos. Vamos a escuchar un poco más a nuestro guía. Este barco sufre una falla eléctrica que posteriormente se convierte en un incendio que no pueden controlar. El capitán, en una maniobra muy inteligente, decide enfilar la embarcación a este punto con la intención de encallar contra el lecho marino y poder rescatar a todas las personas. Lograron hacerlo con éxito gracias también a la ayuda de otra embarcación de la misma empresa, el Cásica Isabel, que sea madrina junto a ellos. Logran pasar a todos los pasajeros de una embarcación a otra. Le atribuyen también esta maniobra a un milagro de la Virgen del Valle. En este punto, muchachos, tengo que decirles que aunque no hubo víctimas humanas que lamentar, lamentablemente, en este punto siempre pido una persona que me abrace, y de mis compañeros, porque se me salen las lágrimas a veces al comentar esta parte. Pido disculpas por eso. En este punto tengo que decirles, muchachos, que lamentablemente sí perdimos un camión de cervecería por la... Ahí Roxana se lanzó directo al agua y es que una de las primeras actividades que tenemos aquí es el snorkel, precisamente para ver los restos del ferry hundido. Entonces nos dan un chaleco, nos dan unos visores y directo al agua. Yo en mi caso me puse mi chalequito, me puse mis visores y no me lancé a lo loco como Roxana, sino que bajé por esta pequeña escotilla que tienen por aquí en el piso para ir más seguro. Yo que no sé nadar, fue toda una experiencia porque sentía cómo me estaba llevando la marea, pero sin embargo no me arrepiento de nada. Fue increíble ver todos los restos del ferry y de todas las cosas que están bajo el mar. Sin duda, si vienen, es una de las cosas que tienen que hacer sí o sí.
Y ya llegamos a la isla de Cuagua como tal. Aquí nos estamos bajando del catamarán. Y es que aquí vamos a ir a nuestra segunda actividad destacada en este viaje. Y es que incluye distintas actividades, distintas cosas, el paquete que estamos pagando el día de hoy. Entonces ya en la isla caminamos un poquito para llegar a un charquito, a un laguito en específico, que es donde nos van a hacer una pequeña barroterapia. Aquí ya estamos viendo el charquito. Y vemos a nuestro guía pues explicándonos un poco que la isla de Cuagua viene a partir del nombre de estos hermosos cangrejitos que podemos encontrar en la isla. Y pues nada, la actividad como tal es precisamente la barroterapia, que les comento que nos dicen que tiene una gran cantidad de minerales que son buenísimos para la piel, que te dejan la piel súper suave, entonces realmente vale la pena pues probar esta barroterapia. Ahí Roxana como siempre de primerita, y yo ahí siento que me estoy hundiendo un poco en el agua. De verdad que me asustó un poco al inicio, más sin embargo seguí dando para adelante y ya pues colocándome el barrito. Sí tengo que decir que esto huele bastante feo, no huele nada bonito la verdad, pero nada, es un pequeño sacrificio que se tiene que hacer para tener la piel hermosa y suave. Aquí Roxana me está ayudando un poco para ponerme el barro, ya que no puedo soltar el teléfono y tampoco puedo dejar de grabar porque tengo las manos todas sucias de barro. Vemos una pequeña y hermosa sirena llena de petróleo en el piso. Entonces el tema es que después de ponerse la capa de barro tenemos que esperar cierto tiempo para que este se seque totalmente, para después ahora sí poder quitárnoslo. Entonces aquí ya en el agua nos vamos quitando el barro poco a poco, frotándonos la piel para ir quitando este con el agua. Y de verdad qué rica que estaba el agua. Súper sabroso, súper transparente, súper hermoso. Y aquí nos encontramos otra sirena saliendo del agua. Entonces ya después de habernos quitado todo el barro, pasamos ahora al lugar como tal donde vamos a quedarnos el resto del día. Que no se los comenté por cierto. Salimos a las 8 de la mañana de nuestro apartamento con el transporte hacia Punta de Piedras, ya que tarda alrededor de 40 minutos desde por la mar hacia Punta de Piedras. Y de ahí a la isla de Cuagua nos tomó 40 minutos llegar. Entonces vamos a estar aquí hasta las 3:30 de la tarde, que es donde nos vamos a regresar desde la isla de Cuagua a Punta de Piedras y bueno, después de Punta de Piedras a nuestro apartamento por la mar. Así que nada, ya estamos llegando a la parte donde nos vamos a quedar en la isla. Vemos todo hermoso. Vemos que también hay otra embarcación por allá de otra empresa bastante interesante. De verdad que se ve súper bonito. Es impresionante lo limpia, lo transparente y lo hermoso que se ve el agua y todo el lugar en general. Realmente nos encantó toda esta vista. Ahí podemos ver los pececitos, así de transparentes el agua. Podemos ver los pececitos chiquititos en él. Qué hermoso todo. Así que bueno, ahora sin más, a disfrutar de todo lo que nos incluye. Y ya es hora del almuerzo, así que nos dieron nuestro pescadito con nuestra arepita, arroz, tajadita. De verdad que estuvo súper sabrosa la comida, destacar que viene incluida. Y nos vieron cara de lambucios, así que nos regalaron otro pescadito, que bienvenido sea. Estaba súper sabroso. Nos fuimos a caminar un poco para bajar la comida y podemos ver pues lo hermoso que es la isla en general. Destacar que en este tour viene incluido tanto la comida como bebidas alcohólicas y no alcohólicas, como algunos bocadillos adicionales y snacks que hemos podido disfrutar pues a lo largo de todo este tour. En otro video mostré los esqueletos de estos pececitos que se veían en alguna de las costas en la isla de Margarita y pues nada, si están nadando así en la costa ya sé cómo terminan muertos en ella. Aquí podemos seguir viendo un poco de la isla de Cuagua. De verdad que estaba impresionado con lo hermoso que está, con lo hermoso que es. De verdad que es una isla paradisíaca súper hermosa. Obviamente nos bañamos, disfrutamos del kayak, del pádel, jugamos voleibol,
nos lanzamos por el tobogán y en general disfrutamos de toda la experiencia hasta más no poder. Ahora tristemente pues ya llegó la hora de irnos, son las 3:30 y es la hora de nuestra salida desde la isla de Cuagua a pues la isla de Margarita nuevamente. Sin duda disfrutamos este paseo más no poder, estuvo increíble, ya nos estamos montando en el catamarán de vuelta. Y pues nada, chao isla de Cuagua, ojalá pueda volver pronto porque de verdad que me encantó totalmente la experiencia. Fue súper hermoso todo, fue súper increíble, el trato como tal de las personas en el tour fue increíble también, todo fue súper hermoso. Entonces nada, con esta hermosa vista que lo vale todo, les digo que toda la expedición, que todo el tour tuvo un costo de $55 el full day y adicionalmente $1.5 que se paga en la salida desde Punta de Piedras. Para mí personalmente, con todo lo que incluye tanto el transporte hasta Punta de Piedras como hasta la isla de Cuagua, la comida, los snacks, todo el paseo en kayak, en paddle, el voleibol, pues todas las actividades que vimos en general en este video, para mí lo vale totalmente y lo pagaría de nuevo, lo disfruté un montón y ya aquí estamos de vuelta en la isla de Margarita y ya montados en nuestro carro vamos camino pues a nuestro apartamento nuevamente. Sin duda toda una experiencia que tienen que vivir sí o sí si visitan la isla de Margarita. No se lo pueden perder. Bueno, estamos de vuelta de nuestra aventura. Ya estamos más negritos, pero valió la pena definitivamente. O no sé, ustedes ¿me valió la pena? Muy hermoso, sí valió la pena. Me quería quedar un rato más. ¿Valieron los $55? De más. Sí. Y ahora te gasto 5 más para redondear 60. De verdad que fue una gran experiencia, fue muy bonito. Y pues nada, espero que les haya gustado el video y pues nos vemos en otro. Hasta luego, gracias.